Bueno, la clase de hoy es la última de, creo que es la última de diseño de circuitos digitales, que es lo que hemos estado viendo desde el comienzo del curso. Y hoy vamos a ver como últimos elementos circuitos multiplicadores, ¿ya? Además del valor que tienen los multiplicadores por la importancia de la función que cumplen, también nos van a servir como para ilustrar cómo se pueden construir circuitos un poco más complejos usando la lógica de diseño modular, que es lo último que hemos estado viendo. Entonces, primero una pequeña introducción, recordando un poco de cómo se escriben los números en distintos sistemas. Perdón, otra cosa antes de lo que acabo de decir. Nos podemos definir, esto creo que ya lo habíamos mencionado, pero aquí lo vamos a escribir un poco más claramente. Podemos tener elementos que sean generalizaciones a varios bits de algunos de los elementos que hemos visto con un bit, ¿sí? Y en general los vamos a implementar en paralelo, ¿ya? Por ejemplo, este ejemplo ya lo habíamos visto. Podemos tener una compuerta AND de 2 bits que voy a lo cual quiere decir que cada una de las entradas que tiene esta compuerta va a tener 2 bits y la salida tiene 2 bits, ¿sí? ¿Y eso cómo se implementa? Bueno, el primer bit de cada entrada va a operar en el primer AND y va a producir el primer bit de la salida, mientras que el segundo bit de cada entrada va a operar en el segundo AND y va a producir el segundo bit de la salida, ¿sí? Es decir, operan en paralelo, son independientes cada bit. Es lo mismo que tener n AND, uno para cada bit, ¿sí? ¿Se entiende? Pero esto mismo, nosotros, la gracia de definirlo así es que nosotros después lo podemos anotar como si fuera una compuerta AND, ¿no? ¿Cierto? Con n bits. Y así nos ahorramos harto papel y lápiz. El borrador está. Entonces podemos poner que hay una compuerta AND de 2 bits, ¿sí? Tiene 2 bits en cada entrada y 2 bits en la salida. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda respecto a eso? Bueno, esto se puede hacer con muchas componentes. Aquí el ejemplo muestra una compuerta AND, pero se puede hacer, por ejemplo, con codificadores, decodificadores. Creo que en un ejercicio lo vimos esto, parece, ¿no? Y multiplexores de multiplexores. Parece que usamos un multiplexor de 2 bits o en algún ejemplo que vimos en la clase anterior. Sí, hablamos de esto en una clase, en un ejemplo de cómo implementar un MUX de n bits poniendo n MUX en paralelo. Eso mismo se puede usar para codificadores, decodificadores, etc. Y esto es un concepto que nos permite tener una visión más simplificada de un circuito modular con varios bits. Ya, esto tenganlo en mente en el futuro. Ahora sí, vamos a los números en base n. Y vamos a hacer una primera observación que es, si estamos en base n, nosotros estamos en el número x y hacemos un shift hacia la izquierda en m posiciones, eso es lo mismo, el resultado que vamos a obtener va a ser igual a x por n elevado a m, ¿sí? Por ejemplo, en decimales, si yo tomo el número 2 y le hago un shift hacia la izquierda en 3 posiciones, voy a obtener el número 2000, que es igual a 2 por 10 elevado a 3. ¿Sí? ¿Entienden? En binario ocurre lo mismo. Si tomo el número 3 en binario, que sería este como 1, 1, y le hago un shift hacia la izquierda en 2 posiciones, voy a obtener este número, 1, 1, 0, 0. Que es lo mismo que el número original que tenía, que era este 1, 1, base 2, por 2, que es la base, elevado a 2, que es el número de posiciones que me moví hacia la izquierda. ¿Sí?
utilizando, esto es como es como el hecho básico de cualquier sistema de numeración de este estilo, ¿ya? Que es lo que nos permite escribir de esa forma los números, ¿ya? Y que nos permite llegar a esta conclusión, que es como también de colegio prácticamente, que si yo tengo cualquier número escrito en base n, donde estos son los dígitos de ese número, ¿ya? Desde k hasta 0, donde 0 es el menos significativo, esto va a ser igual a la suma con i desde 0 a k de x sub i por n elevado a i. ¿Sí? Por ejemplo, en decimales, el número 502 es igual a 5 por 10 elevado a 2, más 0 por 10 elevado a 1, más 2 por 10 elevado a 0. ¿Sí? En binario, este número 1101 es 1 por 2 elevado a 3, más 1 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0. Eduardo, ¿qué relación crees tú que hay? ¿Por qué aquí hay un por lo tanto? ¿Qué relación hay entre esta aceleración de acá abajo y la que está arriba? La única que está haciendo es como el chip está aumentando el número de abajo, la separación de abajo está aumentando, sumando como m al exponente. En realidad. Claro, o sea, al yo escribir un número de esta forma, todos los números están en una posición que es equivalente a la que está acá, que es la posición 0, pero shifteados hacia la izquierda en cada posición. ¿Sí? Y por eso van acompañados al sumarlos, van acompañados de este exponente, del exponente n elevado a k. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esto es básico para lo que viene después, que es el algoritmo de colegio para multiplicar. Entonces acá está el algoritmo de colegio para multiplicar. ¿Alguien lo puede explicar? Esta es una multiplicación. Aquí tenemos dos números en decimales. O sea, aquí todavía no se ha desarrollado. La gracia es estoy planteando una multiplicación. Tenemos el número 3546 y el número 1457. ¿Cómo se resuelve eso usando el algoritmo de colegio? ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego. ¿Cómo se resuelve esto usando el algoritmo de colegio? Ha pasado mucho tiempo. Así, así es abajo, es como ponía para el lado, pero da lo mismo. Y uno de los dos ¿Cómo? ponía así un número por el otro. Ah, hacia el lado. Sí, y pones la rayita en el primer. Así, sí, es lo mismo que eso. Ya, lo mismo. Ya, pongamos que se multiplica el de arriba, vamos a hacerlo así, que es conmutativo. El menos significativo Ya, se multiplica por el número completo, o sea, por cada uno. el dígito menos significativo. Sí. Ya, perfecto. Luego el segundo también, pero se le hace un shift en de uno. Claro. Y, o sea, y así sucesivamente. Se multiplica de todo el número y se le hace el shift dependiendo del orden del número. Claro. Lo que Y después hacemos, se suma todo abajo. perfecto. Lo que hacemos es aprovechar lo que vimos antes y usar un poco de la propiedad distributiva de este número. Y entonces vamos a descomponer esta multiplicación en la suma de varias multiplicaciones, ¿ya? De las multiplicaciones de este dígito por ese y multiplicado por un número que es un exponente de la base, ¿cierto? Que va a depender de la posición en la que estemos acá. Y eso, usando la propiedad de acá, lo vamos a transformar en un chip, ¿cierto? Entonces, primero, este número, bueno, aquí le vamos a llamar X al que está arriba y al que está abajo. Y entonces vamos a tomar como pivote primero este dígito, el cual, por supuesto, nos está shifteado en 0 posiciones porque está en la posición de las unidades, en el caso en jerga de colegio. Y por lo tanto, el primer número que vamos a tener acá va a ser simplemente la multiplicación de X con ese dígito, que sería I sub 0. ¿Sí? En realidad acá deberíamos agregarle
shifteado hacia la izquierda en 0 posiciones, pero obviamente que como está en 0, ponerlo o no ponerlo es lo mismo. Después, con el dígito siguiente hacemos lo mismo y ahora shifteamos en una posición, ¿sí? Y así sucesivamente. Hasta que terminamos acá con el último dígito distinto al 0 que está shifteado en 3 posiciones. ¿Sí? Y después sumamos todo estos de acá. ¿Te acordaste? Sí. Muy bien. Ahora, en binarios Es lo mismo. es lo mismo. Muy bien. ¿Cómo sería lo mismo? Tomamos un dígito como pivote y vamos multiplicando acá. Ahora, ¿qué gracia tienen los binarios con respecto al hecho de multiplicar un dígito por otro número? Sobre el mismo, sí. Exacto. Si estoy multiplicando un 1 por otro número, voy a obtener el mismo número. Y si multiplico un 0 por el otro número, voy a obtener 0. Entonces, están esas dos posibilidades solamente. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es simplemente, cuando hay un 1, copiar este número, shifteado las veces que sea necesario. Y cuando hay un 0, poner un 0. Entonces aquí hay un 1, volvemos a poner ese número shifteado ahora en una posición. Ahí hay un 0, ponemos un 0. Ahí hay un 1, volvemos a poner el número original shifteado en 3 posiciones ahora. Y ese es el resultado final. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Ya. Qué bueno, porque ahora este algoritmo lo vamos a transformar en un circuito. Otra forma de decir lo que acaba de decir Nabor, es que multiplicar un dígito en binario por un número es lo mismo que hacer AND bit a bit de este dígito con todos los bits de ese otro número. ¿Sí? Ya. Entonces, para el caso de 4 bits, esta es como una solución que implementa ese algoritmo acá. ¿Sí? Este ejemplo también es de 4 bits. Tenemos 4 bits en la entrada y 4 bits en la salida. Ahora yo les hago una pregunta, a ver quién la puede responder. Si yo estoy multiplicando un número de n bits por otro número de n bits, o un número de n bits por un número de m bits, ¿cuántos bits debería tener el resultado para poder representar todas las posibilidades? N por m dijeron uno. N más N N más m más 1. ¿Qué más? ¿Quién da más? N por m factorial. No, creo que n más m debería ser suficiente. Pensémoslo en decimal. Si yo multiplico 9 por 9, me da 81. Y eso lo puedo representar en 2 decimales. A ver. O sea, a ver, pensándolo en general, si yo tengo, y en binario, si yo tengo un número que puedo representar en n bits, el número más grande que puedo escribir es 2 elevado a n menos 1, ¿cierto? Y el otro sería 2 elevado a m menos 1. Entonces, el número más grande que va a resultar de esa multiplicación es 2 elevado a m menos 2 elevado a m menos 2 elevado a m menos más 1.
este número en general, si m y n son mayores que 0, va a ser menor estricto que 2 elevado a n y m. Por lo tanto, perdón, esto es n más n. Por lo tanto, con n más n bits lo puedo representar. ¿Sí? Por lo tanto, si tengo esta multiplicación de 4 bits por 4 bits, ¿con cuántos bits puedo representar la salida? 8. Con 8. Muy bien. Entonces, en este multiplicador, la salida tiene que tener 8 bits. Cada entrada tiene 8 bits y la salida tiene que tener 8 bits. Tiene 4. Perdón, cada entrada tiene 4 y la salida tiene que tener 8 bits. Ahora, nosotros vamos, en el caso del circuito, vamos a ir haciendo esta suma progresivamente, ¿ya? Por lo tanto, mientras vayamos acumulando esta suma, el resultado de esta suma vamos a asumir que siempre puede tener 8 bits. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando recibamos las entradas va a ser tomar la entrada X, que es la que vamos a estar siempre multiplicando por cada dígito de i, y la vamos a extender a 8 bits. ¿Sí? Esta cajita de acá lo que hace es tomar este número que viene en 4 bits y escribirlo en 8 bits. ¿Cómo se puede hacer eso? Exacto. Tomo las entradas y las reproduzco en los bits menos significativos de la salida, y a los otros 4 bits más significativos les pongo ceros. Entonces el número que va a quedar representado es el mismo, pero va a estar en 8 bits. Ya. En el caso genérico, debiera pasarlo de n, por ejemplo, a n más n. Claro. Sí. Sí, porque aquí vamos a tener m pasos en los cuales se va a ir chisteando de a una posición ese número. ¿Ya? Un paso por cada bit de la otra entrada, de i. ¿Sí? Bueno, y entonces lo que hace este multiplicador es ir haciendo esta misma multiplicación paso a paso. Primero, calcula x por i sub 0, ¿ya? Que está aquí. No, está mal. X por i sub 0. Perdón. X por i sub 0 está acá, ¿ya? Esta compuerta de acá, que tiene un punto C, lo que hace es tomar todos los bits que vienen por acá, que son n, y arrojar una salida de n bits, que es 0 si este bit de acá es 0, y es lo que viene por acá si este bit es 1. ¿Sí? Que hace exactamente la pega que nosotros queríamos hacer usando esto de que la... de que en cada paso de esto la multiplicación por un dígito es como un AND bit a bit. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede implementar esta compuerta? Con un multiplexor, donde el sub 0 sea el bit preselector y la entrada sea un AND, y la misma decide si Hay una forma más simple. Hay una forma más simple que es la que ya está dicha. ¿un AND? Sí, con 4 AND en paralelo, donde la primera entrada de cada uno de los AND sea cada bit de esto, y la segunda entrada de cada uno de los AND sea este bit, ¿cierto? Entonces eso es hacer un AND bit a bit de este con cada bit de este. Y cada una de las salidas de esos AND van a ser cada uno de los bits de esta salida. ¿Sí? Entonces con eso vamos a tener esto, que la salida de este bloque va a ser x por i sub 0. ¿Sí? Es decir, el primer renglón
del resultado reglón, no sé cuál es la palabra, reglón. Bueno, la primera fila del resultado del algoritmo de colegio. Eso va a salir acá, ¿sí? Y entra este sumador de acá. ¿Quién ya cachó la lógica de este multiplicador? ¿Le puede levantar la mano? Más o menos. Ya. ¿Tu nombre es Sebastián? Sebastián. No, atrás. ¿Qué sigue después de eso? Se hace un shifteo a la entrada X y se multiplica por el bit que viene de la entrada X. Perfecto. Se hace lo mismo y se han sumado hacia abajo. Perfecto. Está bien. Ya. Pero lo que dijo Sebastián es correcto. Lo que vamos haciendo es, primero hacemos un shift en una posición de la entrada, es decir, acá vamos a tener X shifteado en una posición, y después le hacemos un AND con el bit que sigue de I, que sería I1. ¿Sí? Y por lo tanto, esto que dice acá se obtiene a la salida de acá, no aquí. ¿Ya? Después lo voy a arreglar la presentación antes de subirla, pero eso, que sería X shifteado en 1 por I sub 1, que sería lo que queremos tener en la segunda fila del resultado, va a quedar acá. ¿Sí? Y entra a sumarse en este sumador con la fila que teníamos antes. ¿Sí? Es decir, lo que sale de este sumador acá sería la suma de estas dos primeras filas, ¿sí? Incluyendo el hecho de que esta fila está ya desplazada en una posición hacia la izquierda. Pablo, tú dijiste que también habías cachado. ¿Qué sigue después? Llegamos a que acá tenemos X por I0, acá tenemos X desplazada en 1 por I1, sumamos los dos, tenemos acá la salida. ¿Qué sigue? ¿Qué más hacemos? Seguimos con el otro dígito de X, hacemos los SAR, el punto C. Claro, antes de eso. Y después seguimos sumando básicamente lo mismo. Claro, seguimos repitiendo la misma lógica, desplazamos una vez más, acá nos va a quedar, como dijimos, como vimos en la clase pasada, si desplazamos de nuevo vamos a obtener X desplazado en dos posiciones ahora, porque acá teníamos X desplazado en una posición, y por lo tanto, lo que va a entrar acá va a ser X desplazado en 2, y eso se va a hacer un AND bit a bit con el bit I sub 2 de la entrada I. ¿Sí? Y esto va a volver a sumarse ahora con el resultado de la suma anterior, y por lo tanto la salida de este segundo sumador va a ser la suma de las tres primeras filas del algoritmo de colegio. ¿Sí? Y esta lógica se vuelve a repetir una vez más para el último bit, se vuelve a desplazar una vez, acá entra X desplazado en 3 veces, se va a hacer el AND bit a bit, la suma va a sumar el resultado anterior con este bit, con esta fila, y vamos a obtener finalmente el resultado de la multiplicación. ¿Sí? Ya, una duda. Primero, eso hay con un MUX, la caja punto 6, igual, como dijo el compañero, por lo menos para mi cabeza, que va a ser un poco más sencillo, onda que por una entrada se conecta un 0 total, por otra entrada se conecta lo que viene, y que el 0 no se hace porque es más caro. ¿Sí? Claro, es más, el MUX tiene más compuertas que... Serían solo dos entradas, la entrada X, la entrada 0, por decirlo de otra forma, y la entrada del sector. Seco, tiene más compuertas que esta implementación. Y lo otro que si me llega el lugar que necesitaba 4 más, pero no tendría que ser 8. No, sí, cierto. Gracias por la corrección. A partir de aquí en adelante, todos los buses son de 8 bits. Por lo tanto, estas compuertas son de 8 bits y por lo tanto, cada una de estas tiene 8 andas.
¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Profe, ¿es el punto C, son solo 4 años o 8 años? 8 años. O sea, depende igual sobre lo cual porque no siempre uno va a necesitar los 8 años. Porque van a haber uno. La primera vez, por ejemplo, uno sabe que la mitad son puros ceros. Entonces yo puedo ocupar 4 años en vez de ocupar los 8 completos. Cierto. Se podrían hacer, si uno fuese como absolutamente flexible, podría tratar de usar aquí compuertas más simples todavía, que como sabemos que los bits más significativos vienen ceros, ahí no necesitamos compuertas, podemos directamente cablear los ceros. ¿Sí? Ahora, hay un principio en el diseño modular, no hemos hablado de eso y probablemente no hablemos, pero ahora lo voy a mencionar, que es un poco para enriquecer la discusión y contestar un poco la pregunta, que es la regularidad, ¿ya? Uno, para cada problema en particular, a lo mejor podría encontrar compuertas súper específicas o dispositivos súper específicos que hagan como la pega justa de la manera más eficiente que tú quieres hacer. Sin embargo, por razones de mercado, es mucho más eficiente económicamente producir estas compuertas o componentes de forma muy masiva, y por lo tanto uno lo que hace es limitarse más bien en general a las posibilidades que existen. Entonces a lo mejor una compuerta tan específica como la que tú estás diciendo, que es una buena idea para este problema en particular, quizás no va a existir en el mercado y no va a tener mucho sentido. Entonces ese principio de la regularidad quiere decir que yo voy a tratar de construir los circuitos usando más o menos las mismas componentes repetidas dentro del circuito, ¿ya? Y eso como que simplifica el entenderlo, el entender la lógica, etc. Y además hace que sea más barato producir los componentes. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se dan cuenta que acá también estamos ilustrando el principio que dijimos de que cuando hacemos diseño modular, muchas veces lo que estamos haciendo es tomar un algoritmo que quizás podemos escribir en un código o explicárselo a alguien paso a paso, y vamos haciendo que cada operación de ese algoritmo se vaya transformando quizás en una compuerta o en MOOCs, etc. ¿Sí? Ese principio también está aquí como ilustrado bien gráficamente. Ya. Bueno, esto está mal puesto, pero lo voy a arreglar antes de subir la diapositiva. Y ahora vamos a hacer el primer trabajo grupal de hoy. Voy a cortar la